7:14 de la mañana nos vamos a Brasil porque quedan muy pocos días para la segunda vuelta electoral que va a enfrentar al presidente Jair Bolsonaro con el expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Y es un placer recibir a la querida colega Nayra Hofmeister, que está allá en Porto Alegre viviendo la previa de esta elección, de este balotaje. ¿Cómo te va, Nayra? Bienvenida al Destapabocas. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito y ver si puedo con este rato hablando con ustedes pasar un poco de lo que estamos pasando nosotros por aquí. Sí, en una campaña súper polarizada, quizá la más polarizada de la historia, ¿no? Vos estás trabajando ahora para un medio que se llama Repórter Brasil, ¿verdad? Sí, exactamente, Mariano. Es una organización de prensa. Trabajamos cubriendo medio ambiente y derechos humanos, sobre todo reporteando e investigando todo lo que dice respecto a las grandes corporaciones que trabajan, por ejemplo, con el agronegocio, con mineración o sea, estas intersecciones entre economía y derechos humanos y medio ambiente, que es, el tema del siglo quizás, ¿no? Bien. Las encuestas en Brasil en tiempos electorales, la verdad que sorprenden, ¿no? Porque acá, cuando se aproxima una elección, es verdad, hay encuestas, pero estamos hablando de que hay una por semana con suerte. Allá cuando arranca la encuestitis en la recta final, ustedes tienen números nuevos todos los días. Anoche hubo una de la empresa Atlas Inter que le da una ventaja considerable a Lula, teniendo en cuenta que faltan 5 días para la elección. Lula amplió la brecha sobre Bolsonaro para este balotaje del domingo y según el nuevo sondeo, el líder del PT tiene el 52% de la intención de voto frente al 46,2% del presidente Bolsonaro. ¿Qué dicen los analistas? ¿Está liquidado el partido para algunos o todos abren el paraguas y dicen que el final es incierto? Sí, bueno, Mariano, creo que no es posible decir que esta elección ya está resuelta, ¿no? Las encuestas, efectivamente, tenemos muchas encuestas y con algunas diferencias de números, casi todas, hay una excepción, pero bueno, es bastante criticada. Es un instituto que no es muy conocido, pero las grandes empresas de encuestas dan todas esa ventaja a Lula, algunas un poco más, otras un poco menos, y más o menos un desempeño estable en esta segunda vuelta, ¿no? para Lula, o sea. Pero el tema es que en la primera vuelta exactamente ese mismo escenario ocurrió, ¿no? O sea, teníamos muchas encuestas antes de las semanas previas a la primera vuelta que daban una ventaja para Lula, algunas más, otras menos, y la gran duda era si Lula ganaría en primera vuelta o si la elección sería decidida en segunda vuelta, pero con una gran ventaja para Lula, lo que efectivamente no fue lo que ocurrió, ¿no? El resultado de Bolsonaro sorprendió a todos, ¿no? Incluso a la propia campaña del presidente Bolsonaro. Entonces, por eso hay mucha gente debatiendo sobre los métodos de las encuestas, si es una dificultad en agarrar este voto, digamos, un poco avergonzado, ¿no? del elector de Bolsonaro, o si son cambios muy rápidos que se producen en el elector, dado, por ejemplo, alguna noticia o alguna mentira que lleve a una parte de las personas a cambiar su voto. Entonces, las encuestas no, o sea, son retratos de lo que las personas están pensando en este momento, pero hay otro punto importantísimo que es, no sabemos si estas personas que dicen que van a votar, van efectivamente a votar, ¿no? Está ahí el tema de las personas que no van a la urna el día de las elecciones, y eso es muy difícil calcular, ¿no? ¿Quién va a ser la persona que no va a votar, ¿no? Entonces, por eso, en que pese las encuestas son importantes para entender un poco cómo va la cabeza del elector, creo que el resultado de la primera vuelta nos indica que no pueden predecir lo que va a pasar en las urnas, ¿no? El próximo domingo. Nayra, ¿cuál es el termómetro
muy buenas tardes. ¿Cuál es el termómetro que se está viviendo en este momento en Brasil y en el electorado tanto de Lula como de Bolsonaro? Bueno, creo que el termómetro es de fiebre altísima. Hay una ansiedad muy grande de todas partes. Creo que sí, es muy posiblemente, bueno, es la elección la más polarizada de todas, ¿no? Más polarizada y que más produce, creo, una angustia en la población, ¿no? Porque yo leo, por ejemplo, personas que van a votar por Bolsonaro que dicen, no, estoy muy nervioso, no quiero de forma ninguna que vuelva Lula, y los electores de Lula lo mismo. Entonces, o sea que es la más dramática también. El nivel, la más dramática, exactamente, seguramente eso. Es una elección, esta segunda vuelta especialmente, digamos, la temperatura de las campañas subió, o sea, hay mucho más agresividad, un candidato intentando poner en duda a su oponente y, bueno, poner dudas en los electores. Y bueno, y en esta segunda vuelta también es importante subrayar, infelizmente, desafortunadamente, la máquina de mentiras volvió a trabajar con mucha fuerza. La campaña está, bueno, hay mucha mentira circulando y mucha gente que se fía en esta mentira. ¿De ambos lados mentiras, decís? Cuenta. ¿En los dos bandos? No, bueno, hay desinformación, hay falta de informaciones falsas en ambos lados, pero como máquina movilizada por lo que en Brasil se conoce como gabinete del odio, es mucho más vinculada a la campaña de Bolsonaro. Eso hay incluso investigaciones en la Suprema Corte, hay denuncias de periodistas, muchas investigaciones que comprueban que hay una organización en este sentido, ¿no? Pero para que enchastra a Bolsonaro, perdón. No, del equipo de Bolsonaro. De Bolsonaro hacia Lula. Del aparato de Bolsonaro, claro, ahí va, mintiendo en contra de Lula, ahí va. Sí, exactamente. Eso digamos, es una organización, ¿no? Para producir mentiras desde las cosas más simples, por ejemplo, de poner fotos de personas conocidas que supuestamente diciendo que van a votar por Bolsonaro, pero estas personas ya declararon voto muchas veces en Lula, o sea, esta elección incluso, ¿no? Entonces, ese tipo de mentira más digamos, más sencilla, ¿no? Más sí, esa es una mentira light, te diría, en comparación con otras. Light, sí, y otras mucho más potentes. Bueno, ayer, por ejemplo, la campaña de Bolsonaro hizo una denuncia, que es una denuncia que si es comprobada es bastante grave realmente, que sería que las radios, una parte de algunas radios del país no reproducieron los programas obligatorios, o sea, estarían de Bolsonaro, ¿no? Sí, los de Lula, no los de Bolsonaro. Entonces habría una desigualdad en las armas, digamos, como si fuera algo orquestado, ¿no? Pero esta denuncia fue recibida por el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo en la misma noche de ayer que no había pruebas suficientes y conclamó a la campaña de Bolsonaro que en 24 horas presentara las pruebas porque realmente no las había. O sea, entonces son tipos, les doy dos ejemplos, ¿no? De este tipo de duda que circula, ¿no? Claro que esta información ya en los grupos de WhatsApp está circulando ampliamente como una verdad, pero es contestada por la justicia electoral, ¿no? Naira, ¿qué importancia tiene el voto evangelista teniendo en cuenta lo de las últimas semanas en cuanto a las noticias que llegaron acá a Uruguay? Por ejemplo, hubo como un cambio de discurso de Lula respecto al aborto. Bueno, sí, hay un intento de la campaña de Lula de acercarse al voto evangelista, al voto de los religiosos de forma general, porque el tema del comportamiento, ¿no?
y que dice, por ejemplo, respecto a los derechos femeninos del aborto, por ejemplo, que en Brasil no es permitido ampliamente, ¿no? Solo en algunos casos muy puntuales, pero otros temas también, como las drogas, bueno, todo lo que dice respecto a cuestiones de la sexualidad, incluso de la libertad de ejercer su fe, ¿no? Eso todo ha sido puesto en el, digamos, en el tope de las preocupaciones de la campaña de Lula, justamente porque hay un poco de duda, ¿no? Porque Lula es el candidato de la izquierda, normalmente se asocia mucho el discurso de izquierda a por ejemplo, derechos de las mujeres, entonces hay esta duda, pero también porque una de las mentiras que se cuenta en la campaña es que, por ejemplo, Lula va a prohibir la libertad de fe, de que la persona no va a poder seguir su fe de forma pública, o sea, entonces esos temas han tenido bastante destaque en los últimos días. La campaña de Bolsonaro es bastante vinculada a las iglesias evangélicas. Por ejemplo, las agendas de campaña, muchas agendas de campaña de Bolsonaro ocurren dentro de... Igual, Naira, se nos fue tu voz, pero digo... En medio a los cultos. Ese anuncio que hizo Lula hace un par de semanas, también suena demasiado estratégico, ¿no? Porque decir que estás en contra del aborto y a favor de la vida a 20 días de una segunda vuelta electoral... es un grito, es como un grito desesperado. Es medio obsceno hacerlo en este momento, ¿no? Por parte de Lula. Hola. A ver, Claro, Naira. pero también es por el tema del peso. Ay, para que se nos va tu voz. A ver si te escuchamos ahí, ¿Me Naira. escuchan? Sí, Perfecto. ahora sí. No, Hola. ahora no. A ver, Naira. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Hola. A ver, habla que te escuchamos. Bueno, ella evidentemente no nos... Dale. Bueno, perfecto. Adelante. Creo que tenemos un poquito de delay. Bien, entonces dale tranquila. Bueno, a ver, ¿cómo les explico eso? Sí, el tema este tema del aborto es un tema que en las elecciones de 2014 estuvo, en las elecciones de 2018 otra vez, o sea, cuando Dilma ganó su segundo mandato, este fue un tema súper importante, ¿no? Todo el tiempo se la cuestionaba respecto de eso, ¿no? Entonces es un tema realmente a la sociedad brasileña le moviliza mucho el tema del aborto. Y entonces, yo no sé, no creo que nadie en Brasil, entre las personas que sigo, por ejemplo, en las redes sociales, entre los analistas de prensa, no he visto ninguna persona, digamos, escandalizada con la declaración de Lula. Incluso es una declaración que nos sorprende porque Lula realmente nunca no me acuerdo de Lula hacer una declaración al revés de eso, ¿no? Lula viene de una trayectoria en que pese a ser un líder de izquierda, es una figura conservadora en este sentido, ¿no? En el sentido es una persona que tiene la familia tradicional, digamos, ¿no? Y entonces en este sentido no creo que sea, y hay una curiosidad y hay una necesidad de la sociedad brasileña de que se manifieste en este sentido. Bien. Por otro lado, también creo que es importante que, o sea, esa es una elección en la que este tipo de debate es realizado de una forma un poco equivocada, en el sentido, estamos debatiendo la necesidad de votar por mantener la democracia. Y eso es un tema importantísimo. Yo soy mujer, ¿no?
es obvio que es un tema central para la vida de las mujeres, para la salud pública, pero creo que, bueno, en este momento, digamos que tenemos que hacer todas las concesiones necesarias, por ejemplo, para recibir los apoyos, ¿no? Para que la democracia siga caminando, ¿no? Bien. Entonces, creo que es importante tener eso en cuenta, ¿no? Un poco un horizonte que este tipo de debate posiblemente, si gana Lula, no es un debate que va a tener mucha posibilidad de seguir adelante, creo yo, ¿no? Creo yo por el tema de las fuerzas que está coordinando Lula, que es una candidatura, digamos, de centro democrático que muy amplia, ¿no? Entonces es difícil manejar este tipo de tema que es tan sensible, que tiene visiones tan distintas. Les doy un ejemplo. En Lula, la campaña de Lula, en la segunda vuelta, ganó un aporte muy grande de Simone Tebet, que es la candidata que quedó en tercer lugar en la primera vuelta. Y ella, por ejemplo, se manifestó muchas veces que es en contra de aprobar, bueno, de discutir el aborto, ¿no? En el próximo periodo. Entonces, este tipo, o sea, y el aporte a la campaña de Lula realmente parece ser bastante importante. Las encuestas demuestran que logró, Simone Tebet logró traer su elector para la candidatura de Lula. Entonces, me parece bastante razonable en este sentido, pensando en la estrategia política, que haya declarado eso públicamente de forma amplia, incluso por el tema de las mentiras que circulan, ¿no? Y fue clave para Lula que Tebet lo apoyara públicamente y que dijera que en esta segunda vuelta lo va a votar. Te mandamos un abrazo, Naira, gracias por este rato y bueno, suerte en los últimos días de trabajo previos a la elección. Faltan 5 días para este balotaje tan importante. Y esperado. Y sí, vos vas a tener jornadas intensas. Quedan, además de los actos de cierre de campaña, un debate que los va a tener frente a frente de nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo es? Sí, el viernes creo que va a ser un debate muy decisivo, es el debate de la cadena de televisión más grande en el país y bueno, me parece que puede ser bastante decisivo realmente porque es, bueno, casi en la víspera, ¿no? del día del voto y justamente cuando estas fuerzas ahí de cambio de voto de última hora están ocurriendo, ¿no? Entonces creo que es bastante decisivo. Naira Hofmeister, un abrazo grande y mucha suerte. Nos hablaba esta querida colega periodista de Brasil Reporter desde Porto